Las camionetas de Expedición TV parten al departamento de San Pedro en su sector suroeste. Allí nos adentraremos en dos de los pueblos más antiguos de esta región, Itacurubí y Virgen del Rosario. El cachapé o carro polaco es un medio típico de Itacurubí del Rosario. Este vehículo a tracción de sangre fue difundido por las colonias menonitas que se asentaron en el lugar desde hace décadas. Estamos en el kilómetro 195,5 de la Ruta 10. En el desvío a Itacurubí del Rosario, que fue fundada en 1787 por don Pedro Melo de Portugal. 225 años pasaron y su mejor momento sin dudas lo encontraron durante el Programa Nacional del Trigo. De hecho, hasta hoy muchos habitantes recuerdan con nostalgias aquella fiesta nacional del trigo. Vamos a conocer Itacurubí del Rosario en Expedición TV. La ciudad de Itacurubí del Rosario cuenta con más de 11.000 habitantes. Se sustenta en las actividades ganaderas y agrícolas, centrando sus actividades comerciales y financieras en el centro de la ciudad. ¿Qué tal? Buen día, señor. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Por quién tengo el gusto? Sisto Pastor Pinto, Policía Municipal de Tránsito de Itacurubí del Rosario. Ah, yo soy Rodríguez. Esto es Itacurubí del Rosario. Sí, sí. ¿Y dónde queda la municipalidad? La municipalidad queda de aquí a 3 cuadras, más o menos sobre la avenida 14 de Mayo. Sobre el 14 de mayo. Sí, sí. Nosotros estamos viniendo para conocer la ciudad, para conocer Itacurubí del Rosario, para conocer la zona y cómo se comporta la gente acá en Itacurubí del Rosario. Bueno, nosotros pues en comportamiento como por ejemplo siempre tenemos una buena predisposición de la gente, ¿verdad? Que se comporta bastante bien. Hasta, bueno, hay ciertas cosas de que tenemos también todavía que arreglar, pero estamos a eso. ¿Y muy pocas ciudades en el interior tienen policía de tránsito? Bueno, ¿Cuántos son? Ahora en el departamento de San Pedro casi todos los distritos tenemos ya instalados en todos los aspectos, como por ejemplo en cuanto al tránsito se refiere, ¿verdad? Hace cuestión de 3 años más o menos todos los distritos de la zona de San Pedro que se está organizando a través de la OPASI. Entonces, en muchos de los casos, como por ejemplo, tenemos algunos problemas todavía al respecto, como por ejemplo funcionamiento de nuestro juzgado de falta. Hay algunas cosas todavía que mejorar. Mejorar, sí, señor. ¿Pero cuántos son acá, me dijo? Nosotros estamos acá tres. Después los otros distritos como General Aquino, Villa del Rosario, ellos tienen más. Tenemos hoy como por ejemplo la ruta asfaltada que hace cuestión de 15 días que se inauguró, ¿verdad? Entonces hace falta y es una necesidad también para la comunidad. ¿Y cómo está Itacurubí del Rosario, por ejemplo, culturalmente, la música acá? Sabemos que hay una música de Itacurubí. Sí, en cuanto a la cultura musical, digamos es que tenemos un equipo de ballet que encabezado por la autora Estela Marego, que es como por ejemplo el ballet de Icuazala. Y siempre también tenemos por año, ¿verdad? Cada año Festival de Icuazala nacional e internacional.
La antigua tradición triguera le dio a Itacurubí del Rosario el mote de Ciudad del Trigo. Famosa era la Fiesta Nacional del Trigo, principal festividad de la ciudad anteriormente. Este rubro fue, sin embargo, desplazado por la soja y del trigo solo quedan recuerdos. Otra particularidad de la ciudad es que en la misma se encontraba la estancia de don Carlos Antonio López, primer presidente constitucional del Paraguay. En dicho rancho se refugió durante la dictadura del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, al cual era opositor. Ya casado con doña Pabla Juana Carrillo, quien pertenecía a una familia acomodada económicamente, don Carlos se dedicó a formar una importante fortuna, así como también a su formación intelectual en materia jurídica y filosófica. La ruta llegó a Itacurubí del Rosario. ¿Qué trajo la ruta? Eso llevaría tiempo de descifrar tantas cosas importantes para mi gusto, para mi parecer, para mi análisis, dentro de la capacidad que tengo, señor Beto. A nadie escapa de qué consecuencias tan importantes trae el asfalto de la ruta. Esta ruta que ya nació en la década del 60, siendo terraplenado, después que llegó hasta Santaní, de ahí no pudo más. Y por fin viene llegando. Ahora, ¿qué pasa? Con el adelanto que viene para la comunidad en varios sectores, en varias áreas. Hay que reconocer eso. Trae como consecuencia alegría total para la comunidad, menores preocupaciones, más comodidad. Cosas positivas. Para movilizarse de aquí para allá no tenemos más problemas con este asfalto de la ruta. Y otra cosa es que mucha gente se llega más para conocer la plaza, gente extraña que se ubican mediante edificios donde ejercer su profesión, donde ejercer negocio de cualquier índole. Inversores también. Inversores también, sí señor. Es una infinidad de cosas que se puede cantar con la llegada de la ruta asfaltada. Don Francisco, y en los últimos 20 o 30 años, antes de la ruta incluso y después de la ruta negra, que la ruta negra haya llegado a este sitio, ¿cómo fue evolucionando Itacurubí del Rosario? ¿Qué fueron sucediendo? ¿Qué hechos de relieve o relevante usted recuerda? Y bueno, es grande la diferencia, señor Rodríguez, haciendo un cálculo pensando en lo que fue cuando no teníamos ruta asfaltada. Ya dije al principio eso. Numerosos son lo que podemos mencionar. ¿Y por qué no? Simplemente uno pensando saca la conclusión de que una ruta asfaltada, pero evidentemente que trae muchas cosas en una comunidad. De a poco uno va sintiendo como que yo soy hijo nato de este pueblo de Itacurubí del Rosario y conozco los antecedentes de muchos años atrás. Me parece que se está evolucionando, pero de a poco, de a poco. De a poco, no podemos hacerlo inmediato, ¿verdad? Me imagino yo. En todas las áreas voy viendo de que hay progreso en Itacurubí, pero eso no significa que queremos quedar. Claro. Tenemos que avanzar. ¿Y con quiénes? Con lo que tiene que ver hoy día la masa dirigencial de Itacurubí del Rosario. Muchas cosas hace falta, hay que decir con todas. Claro, claro. Con muchas cosas hace falta, pero no deja de tener también dentro de ese progreso algunas cosas importantes, como el estudio, las gente jóvenes que van a la escuela, los chicos, por supuesto, después el colegio o los colegios que están, y por ahora tenemos una universidad. Yo soy docente jubilada, trabajé 25 años. Tengo la satisfacción de decirle que trabajé 25 años en una sola escuela, en la escuela John F. Kennedy de mi comunidad. Y ahora estoy jubilada. Y como en ese momento mis hijos tenían que trasladarse todos a Asunción para estudiar, yo tuve que acompañarles. Y me fui, tenemos una casa nosotros ahí en Fernando de la Mora. Me fui a acompañarle a mis hijos por un ratito nomás, pero encontré un trabajo otra vez en el Colegio Villa San Francisco, el Colegio de las Hermanas. Me dieron un trabajo y volví a estar me quedé con ellos. 7 años trabajé en el Colegio Villa San Francisco de las Hermanas, porque ellas también están acá con nosotras. Y
me llevaron a ese colegio. Bueno, yo viví mi infancia hasta los 15 años, después ya en Asunción, hasta los 30. A los 30 años volví de Asunción, vine a ejercer acá en mi profesión, que yo soy metalúrgico. Y fui el primero que vine con esa profesión a ejercer acá un taller, porque anteriormente no se tenía un taller de Santaní a Rosario. Además, eso no poseíamos energía eléctrica. Yo tuve que adquirir una máquina soldadora eléctrica con la cual empecé a trabajar. Porque la autoridad yo trabajaba anteriormente en Asunción en un taller metalúrgico cerca de la aduana. Y de ahí las autoridades se fueron a visitarme y pidieron para que viniera otra vez acá en la ciudad. Los primeros carros polacos que vino era en la historia, ¿verdad?, de los Estados Unidos, con los famosos los indios. Entonces los Estados Unidos inmigraban, buscaban terreno y ahí siempre fueron. De ahí que trajeron la gente, los colonos, son oriundos, ¿verdad?, de México, la mayor parte, son menonitas. Ellos vinieron a la parte de Canadá, parece los primeros menonitas que vinieron al Chaco. De ahí y hasta hoy hay un cachapé, o sea que las ruedas ya que utilizaron los menonitas, de ahí se pudo modificar y hacer otro tipo de cachapé, con llantas de hierro. Pero ya después de la venida de los menonitas, ya anteriormente no solamente la carreta. La carreta campesina. La carreta que sí, tirada por huecho. Y acá se usó mucho el cachapé, ¿eh? Se usó, hasta ahora. Anteriormente había. Yo en una cosecha de algodón hice 103 cachapés en un año. ¿Usted fabricaba el cachapé? Sí, yo fui el primero que fabriqué el cachapé con la rueda de goma. ¿Y cuántas fábricas de cachapé llegó a haber acá? Bueno, en los primeros tiempos fui yo solo porque no había energía eléctrica y tenía muchos muchachos que trabajaban conmigo, y después cuando empezó acá, cuando apareció la energía eléctrica de Itaipú, los muchachos se independizaron y cada uno ya se hicieron de tallercito. En estos últimos tiempos, el asfalto jugó un papel fundamental en los cambios que se han dado en la ciudad, ¿no es cierto? Muy importante, señor. Muy importante, porque nosotros estuvimos muchísimo tiempo, desde los años 60, con este camino terraplenado de Santaní a Puerto Rosario. Santaní a Puerto Rosario. Y en los días lluviosos, por ejemplo, nosotros teníamos que tardar 3-4 horas para llegar a Santaní. Llueva o no, viajamos igualmente. Y entonces es un cambio muy importante. Es un cambio muy importante, y al parecer también es un cambio que nos está trayendo progreso. Sí. Dígame, ¿cómo está la salud y la educación acá en Itacurubí del Rosario? Sí, señor. La salud está caminando, vamos a decir. Tenemos médicos, enfermeras. Gracias a Dios que tenemos muchas enfermeras que son locales ya. Médico también tenemos local. Tenemos clínicas privadas. Y en el centro de salud lo que es nuestro problema, porque necesitamos más médicos, necesitamos más enfermeras, más profesionales, necesitamos más elementos, también hace falta más pabellones, hace falta más construcciones, infraestructura, tenemos elementos que hacen falta que se instalen y no podemos hacerlo porque no tenemos el espacio necesario, como por ejemplo incubadora. Tenemos electrobisturí y no podemos instalar eso. ¿Qué pasó con el trigo? El trigo, por ejemplo, allá empezó por el año 65. Y empezó en esos 65, 70, 75, estaba con un precio altísimo. Y después decayó el precio.
el rendición por hectárea disminuyó mucho porque no tienen los agricultores, acá no tenían un técnico que le tiene que venir a asesorarle adecuadamente. Acá tenemos el Banco de Fomento, tienen su técnico, su ingeniero, pero ¿qué pasa? El ingeniero no van a visitar la parcela de los agricultores, ¿verdad? Pero nunca le asesora que le tiene que poner una herbicida, insecticida, así. Entonces decayó y ya no había más caso de seguir con eso. ¿Qué recuerdas de la fiesta del trigo, la fiesta nacional? Realmente eran fiestas muy importantes, porque necesariamente teníamos la presencia del señor presidente y de hecho que era luego una fiesta nacional. No solamente una fiesta de este lugar, de este departamento, sino era una fiesta nacional, con todas las autoridades nacionales, con toda la gente que podía venir. Se hacían grandes desfiles de todas clases. Venían venían gente del ejército para preparar las carrozas. Y después, cada año se le invitaba a más gente, a más gente, a más gente. Y venía muchísima gente. Todos los colegios de los alrededores, todas las autoridades de los alrededores. Se hacían los desfiles de cachapé, desfiles de caballería, desfiles de estudiantes, las carrozas cada una con sus reinas. Y mucha gente. Así que esa fiesta era muy importante y traían regalos, traían implementos agrícolas, traían o mandaban a hacer un cachapé y se sorteaba, o traían arados, machetes, todas esas cosas, ¿verdad? En cuanto a educación se refiere, avanzamos muy poco, porque ustedes sabrán también que la reforma educativa no trajo buenos resultados. Eso es a nivel país. Y aquí también la misma cosa. El sistema no tiene buen resultado. Así que nosotros esperamos muchísimo, esperamos más de los docentes, esperamos más del Ministerio de Educación y Culto para que la educación mejore en las distintas comunidades, es decir, en todo el país, porque según escuchamos, en todo el país estamos en la misma forma. Escuchamos nosotros que el gobierno le quiere dar una computadora por niño. Ese es lo que quieren hacer ellos. Pero, ¿qué van a hacer los niños del campo de una computadora, puesto que ellos no leen, no escriben? Y entonces, ¿para qué le van a traer una computadora? ¿Por qué no exigimos a nuestros docentes para que le hagan leer y escribir a nuestros hijos? Y si después quieren saber alguna historia, ellos ya van a leer. Así nosotros pensamos, nosotros que somos docentes jubilados y todas esas cosas, y los padres también, ¿verdad? Pensamos de esa manera. De hecho que hoy me hará catete y porágina la gobierno Oyapoba Yepa. Pero lo que nosotros queremos aquí en el campo es que lean y que escriban. La educación primaria. Exactamente, básica. En la educación básica. Si hay algo que identifica a Itacurubí del Rosario, son sus cachapés. Estos transportes particulares siguen circulando en gran número por las calles y en los pueblos vecinos a Itacurubí del Rosario. Lo que caracteriza a estos vehículos, aparte de su diseño, son las 4 ruedas, ya sean de goma o hierro, y la utilización de 2 caballos para tirar la misma.
los fabricantes de estos carros o cachapeceros, como son conocidos popularmente, son los grandes responsables de la permanencia de estos medios en nuestro país. Si bien la demanda no es igual a otros años, todas las semanas siguen saliendo los 0 kilómetros para la ciudad y distintos puntos del país. Hace 20, 22 años por ahí. Comenzaste... ¿Y vos trabajabas con el señor Golarte? Sí, antes. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se hace un cachapé? Y con hierro, madera, punta eje, cubierta, ¿Y cuánto trabajo tiene el promedio. promedio? Y uno a la semana, ¿Y entre cuántos trabajan en la familia? entre dos. ¿Con su hijo? Sí. ¿Y para Mucho quién, pedido. ¿Y para quién hace usted el trabajo? Y todo lo que viene. De Asunción, de Santa Aní, Piribucuá, de toda parte. Hablame por favor de los orígenes del carro polaco. ¿Dónde nació? ¿Cómo te enteraste que existían? Y acá en la colonia nomás así es, Friedland. ¿Y quién construía eso? Y los menonitas. Después en el año 88, 90 se comenzó a hacer esa clase de cachapeaca. ¿Hay dos tipos de cachapé Sí. o dos tipos de Carro polaco. Carro polaco. Sí. ¿Cuáles son los distintos tipos de cachapé que existen? Y la diferencia, Claro. el otro mucho más trabajo tiene el carro polaco. Mucho. Más trabajo que de carpintería. De eso. ¿Y por qué? ¿En qué consiste los trabajos? Y, de carpintería y madera. Se tiene que agujerear con escopleadoras completo. Y con juego tiene que llantar completo. Difícil para. Otros trabajadores vinculados a la fabricación de cachapés son los curtidores y fabricantes de arreajes. En las curtiembres, que hoy día se limitan a unos 3 negocios en toda Itacurubí del Rosario, es donde se realiza el curtido, o proceso que convierte a las pieles de los animales en cuero. Con más de 80 años sobre sus espaldas, don Clementino Melo sigue dedicándose con mucha pasión a este oficio que le dio de comer a él y a su familia durante décadas. Don Clementino, ahora cae bien de ver ya vos, vean. Ya, pulmón no, ¿cuántos años? No se manda para De verme. mitad, ¿Eh? de mitad, No, Ani. ¿no? Yo sé, hay memba y antes ya va por la pero pertenece tu como pura. Ah, sí, ¿no? Regular, pues. ¿Y cómo se hace ese? Primero se trae el cuero acá. ¿De qué llegó el cuero? Ayugua, Voy a matadero y. mata de. O sea que vecino allá. Esa huevo y vete comida y mira un poco ahí tema. Con ahí tema en. ¿Cuál va? A tinsaje. A pedir la rebaje. Es cojo tan pues hoy no pido ya pepe con quien pido la rebaje. De ya por pan esa para por a ver, porque pido con. A pedir iba a capi, vos no se vea. De hecho, guape allá. Sí, Vos no se iba a capi. 70, 60, 1000. Depende del tamaño. Sí. Ambos no se ve ahí. Pero No, no hay plata, sino que vos metros de no es la. porque se ha quintina ya poco real. Ambos es la correa de no es vos metros. Que han cobrado pesado quintina antes que se quintina la zona. Para un lazo que son 60 metros de correa. Con bocuya. A caballo, ¿no? Ca- Caballo correa, ¿no?
lazo para hoy yo lo hago acá. Ay, guau, pero correaje para acá, lluvia, pues. No, pero ya pues. Para correaje para caballo, pero es para casapé, no es para montado. Para montado otro. Ambos y con tener cabeza guala ya para más de casapé. Jacope 2 medias pesan no sé más. ¿A cuál iremos ya pues? A pedir cuál otra vaina calero que fue ya huevo. Esa con la calero, es la calero. Está muy bien. Calero y pues. Viva, veo. Sí, calero es la mejor, no hay pues con ella casa. Ambas uno es jugué. Vale. Peja pollo. Deja hueá. Sí. A peja huevo acá. Vamos a ya puedo hacer. Así ya va pollo, ¿eh? Así ya hago. No con 8 días pues, mía. Adiós. Oye, productos químicos, se no hay voy. Sulfato, mía, oye, sulfuro, y ahí vean más. ¿Dónde cambia? Ese no, algo más. Cal, cupa, tanino con el petit pen que te llamas. Don Clementino, esa es la bella, porque me la calpa, güey. Sí, pues, no es que dejamos a huevo. La unión del litro lo ya huevo, a muy upe. Yo he muy afresco el cuerpo. ¿Vos días puta? A ver, pa. A ver, puta 8 o 10 días, ¿eh? A ver, vamos a hacer un tiempo jacu. Y pues, 4 días. Pero, ¿eh? Ambos vos sacar, veamos ahí. Veaba. Bueno, para hacer una cuerda, ¿eh? Media bolsa, más pues. Ambos cueros muy bebé. Bebé, para 6 hojas no. 6 hojas, bebé. Sí. Vamos a poner ahí, mi sim. 6 hojas de bebé. Oí la olla puedo ver hoja de hoja ahí. Oí hoja de hoja, sí, señor. Mo hoja de hoja, hoja de hoja. Ah, pero hoja de hoja, te vamos a ir ahí. Cada vez que le conde la trabajo. Sí, cada día que hoy. ¿Y qué parte de la vaca se usa el lomo cueve? No, completo. Completo y todo. Completo y upa. Y ahora hay que allá y allá. Peaba. Y ese campo hueve. Antes de seco, ¿cuál y seco? ¿Cuál y seco? Ese pedir que tiene, ella puede pedir, por ejemplo. ¿Cuál va? Oye, pudo forrón, jamás empecé. Oye, pues, siempre que pudo la guasita, mía, hombre. Déjala, oírla o forrar, termo a guambo, mío forrar. A pesar, igual forrar. Eugenio. ¿Y cuál aviso? No, no hay cuello. Ah. O forrar la guamba, termo. Pero ¿cómo la jugaba? Porque iba a le veces de guila más. Ya por la trabajo fino, hacer con raje cazapengo y bruto, para otro. Ya boca. Tiene que ponerme la lluvia igual. ¿Ambos una de familia? Y vale, 7. 7. ¿Con los 7 y cote? Hoy coí, los 7. Vamos a poner la acuerdo igual. ¿Qué vamos a poner? Espera, ya te hice un mancho. Hay 3 mujeres y 4 hombres. Surtido por nada. Surtido por nada, sí. La trenza va a ser chapo. A ver de eso. Me hago corte, vamos a sacar tanto. Al lazo la zona a ver redondo, a ver bien, a ver. Hay que tiene ahí por ir. A ver que tú ves mujer o ahí tía. Ya vemos o ahí veían el que tiene. Ponemos ya, oigan allá, de un solo. No, oye, ahí porque cuál parte ya andamos, vamos parte y ver. Ella por fino, vea cuál ahí más grueso. Algo suelo ahí, vaya. Apenas ya ponen así, rienda para casapé, corte, para correaje, un mismo. Arreaje es la denominación popular que se da a las correas o riendas de cuero destinadas al manejo de los caballos en los cachapés. Esta actividad también es todo un oficio en Itacurubí, bastante solicitado aún, por cierto.
Mas exagera, ¿verdad? Montura y cosas. Montura y. Pero cuando hay que jugar a tienda, cuando prendemos la cabeza, sea cancil. Cancil, ¿verdad? Sí, sí. Cuando menos la voy a poner peor la. Tại chỉ coi là mà phải là cuộc quay về qua về cả du về hiện tại phong à. Sí, cả tuệ đấy. Phong tại tiền ra là vào hiện tại phiếu tiền nó cả tuy áp bên nó không phải mang đi ô. Nó mong cả lúc là. Nó mong cả ra đó. Học bé lên mà. Nhưng mới bao số rồi. No, có chứ gì. Dạ, dạ, dạ. Học bé lo mà qua này nhá. Bé bé là vào tụ. Bé bé bé. Qua ai đi là. Sí, sí, pues học bé. A la cancha Pepe te la caballera. No, no. No coño. No coño la casa. Pero que uno no más. Pero mi simia. Va. Para la cabeza y la tienda. Tao peo cái có phong otra cosa pea un otro. ¿A cuál aprende ya por de hoy? Allá boca, no allá boca. Ah, ya boca. Sí, señor. A ver la trenza. ¿Cuál esa cuál allá boca a huevo? Pama. Cuál vez en que casa pego de puala cuál cure pie. Ahora el nene. Sí, cuál vez en que algunos Montpellier hubo han hay potaje siempre han potido más la vieja no está siempre potido más a pesar que hape casa pego de puala por enquanto tú sabes tan que hoy pues tú sabes. Ya la lomita y cueva no hay por ahí yo fallamos. Mi mía, no hoy pues pero mi tampoco anda prohibido. Prohibido con allá. Prohibido, pero Prohibido con. prohibido más. Esa cepa la de 8. Ya pues mira, 8. La de 8. Exacto. 4, 6, 8. Pero ya más porque haré más no se sabe. El preparado de ya, tiempo húmedo ya verlo ni este sabor. Tiempo húmedo ya. Hacemos Pea de 8. No, no, en bayo. Si húmedo con me en baja entonces ni con algo. Hospital especial. Curiré, ya. Sí, pues a la cuando con ese tiempo ayer me ha puesto. Una importante labor que surge a partir del cuero es la talabartería, el arte de trabajar los artículos en este material. Antiguamente este oficio se limitaba a los elementos de protección y sostén de la espada, por ejemplo, así como a las monturas de caballo. Actualmente se ha extendido a la fabricación de artesanías decorativas, elementos de uso personal como los cinturones o las de uso cotidiano, como forros para guampas y termos, entre otros. Viendo los trabajos de mi papá en casa, yo veía el residuo, un montón de restos que tenía el cuero curtido, era que se desaprovechaba. Entonces, eso a mí me dio la idea de estar aprovechando esos materiales que vienen en su estilo de trabajo, él no podía utilizar, yo estaba
estoy utilizando al máximo eso ahora acá. ¿Y cómo comenzaste a trabajar con el cuero? Y como que venía eso de la familia, ¿verdad? Era lo primero que yo podía tener llevando adelante eso, porque es lo que tenía a mano en el momento en que quería empezar a trabajar en forma independiente, ¿verdad? Entonces me metí en eso. Sobre todo que la artesanía, como muchos oficios, cuando se tiene calidad, tiene mejor valor, ¿verdad? Y el potencial del turismo, que siempre es importante. Exactamente. Como te comenté hace rato, yo tuve la oportunidad de tener turistas cuando empecé en la bartería. Tenía contacto con mucha gente que venía de fuera, de los Estados Unidos, de Canadá, los alemanes, los colonos acá. Entonces ellos mandaban a hacer trabajos artesanales que se llevaban como regalo, como para reventa. Entonces eso me hizo fuerte en esto. Y ahí tuve la oportunidad de ir implementando más herramientas, más equipos, rebuscándome por la capital, hasta incluso llegué hasta Brasil por comprar más herramientas, elementos de trabajo. Entonces eso me hizo fortalecer en ese... Claro. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas el cuero? Y 23 años. 23 años. Y en los 23 años fue un lapso de aprendizaje permanente, ¿verdad? Exactamente, es así. Hasta hoy viste que el mercado mismo es muy móvil, entonces uno tiene que adecuarse a lo que quiere la gente, ¿verdad? Los cambios de moda y todo eso. Entonces el tema del cinto. Mostrarnos por favor tu trabajo. Acá tenemos un montón de diversos modelos de cintos, que era esto lo más actual, era con este diseño. Y actualmente ya los medios de los celulares, y entonces para portacelulares también salen bastante hoy estos portacelulares que uno tiene que estar adecuándose a lo que es. A lo que va saliendo también. Van saliendo los modelos y todo eso. ¿Y cuáles de tus trabajos tienen mayor éxito y mejor remuneración? Actualmente me va bien con los cintos, termo, forro termo, y los llaveros que más salen. Llaveros de promociones para casas comerciales y eso. Y aparte tener un trabajo de cuero de chancho, ¿verdad? Otro estilo de trabajo, sí, exactamente. Otro tipo de trabajo que estoy haciendo por lo que mi papá, ¿verdad?, hace el arreamen para el cachapé. Entonces yo estuve haciendo todo lo que es equipo para montado. Estaba haciendo 3 modelos diferentes de montura y los accesorios. Esto sería un sobrepuesto con bolsillo. Con bolsillo. Sí. Y se trabaja cuero de cabra, de chancho, de vaca. Y de todo un poco. Hoy día ya de todo se usa. De todo sí. Eugenio Melo es un personaje rosarino fuera de serie y también multifacético. Él y su familia no precisan ir al supermercado o a ningún comercio para adquirir alimentos, porque lo tienen todo a mano. En apenas 1,5 hectáreas de tierra tiene más de 70 especies de árboles frutales, también hortalizas y cereales, cajas de abejas nativas para producir miel y criaderos de peces, vacas y gallinas. Por si fuera poco, implementa un sistema de producción autosuficiente y ecológico donde todo se recicla, desarrollando él mismo sus abonos y venenos naturales para proteger sus cultivos. Acá lo que se implementa es un sistema de trabajo que yo le denomino sistema biointensivo, y tengo que llegar a algún momento a ser orgánico. Entonces, un sistema biointensivo orgánico sería en el futuro, ¿verdad? Pero hasta hoy estoy en el sistema biointensivo. Acá se está implementando llegar a un alto grado de autoconsumo,
¿verdad? Satisfacer plenamente, si es posible, las necesidades de la granja. Tal es así que se implementa acá la producción de peces, producción de lombriz, apicultura. Hay una técnica que se llama meliponicultura, porque eso es lo que se puede acá en este lugar por el tamaño de la finca, ¿verdad? Y un poco de avicultura que disponemos, y actualmente estoy implementando ya también ganado vacuno. Entonces, una producción de distintas especies animales y árboles forestales que en los 14 años de haber vivido en este lugar ya estoy llegando a cosechar los árboles forestales en una parte. Estoy implementando en gran cantidad de diversas plantas y árboles frutales, y la parte más rentable es para rentabilidad es la parte de producción de hortalizas. La producción de tomates, pimientos y eso va enfocado fuera de época, en época de escasez, como para comerciar, ¿verdad? Todo el resto se está produciendo, por decirte, por ejemplo, hago mi propio trigo, hay producción de papa para consumo, arveja, soja, maíz, maní, frechón, ajo, cebolla, y frutas, diversas frutas, más de 70 variedades de plantas frutales dentro de la finca. Y lo que más estoy comercializando son los alevines, venta de pescaditos para la reproducción a gente que está interesada a producir peces. Prácticamente eso es lo que llegamos a comercializar, y el resto, como les decía, es para consumo acá interno. Diferentes clases de plantas frutales. De cítrico, tenemos cítrico, por ejemplo, de pulpa color blanco, color rojo, de pulpa color natural, el naranjado. Hay especies nativas de frutales, hay especies exóticas como la ciruela. Hay dos variedades de ciruela, hay carambola, hay la manzanita, higo, uva. Tengo 5 variedades diferentes de uva. Y un montón de bananas, 4 variedades diferentes. Para la venta no estamos enfocando todavía de esa manera, pero sí para el consumo familiar hacemos un distinto tipo de mermelada, dulce, tortas. Estamos realmente muy emocionados todos, y por eso tengo el gusto y el placer de presentarles a toda la audiencia a nuestro visitante. Él es el señor Beto Rodríguez de Canal 2, Red Guaraní. Muy buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantadísimo de estar realmente con ustedes hoy en Itacurubí del Rosario, conocer una ciudad que no conocíamos, que conocimos de su aislamiento en la época en que no tenían el asfalto, y conocimos sus momentos de gloria cuando prácticamente era la capital del trigo de nuestro país. Y hoy venimos hasta aquí para conocer Itacurubí, para conocer Villa del Rosario, para conocer Puerto del Rosario, y también para conocer algunas colonias como la de Volendam, que se encuentra muy cerca de Puerto Rosario, y conocer a la gente. Nos han hablado muy bien de la gente de esta zona, de esta parte del país. Nosotros venimos a conocer a la gente, a conocer sus tradiciones, sus costumbres y sobre todo su historia, porque creo que detrás de cada paraguayo siempre hay una historia y hay algo lindo que contar. Entonces ese es nuestro objetivo. Nuestro programa se llama Expedición TV, va a los días viernes a partir de las 20:30,
y estamos recorriendo el país, conociendo un poquito de cada comunidad, un poquito de cada ciudad, de cada pueblo del interior de nuestro país, que creo necesita y pide a gritos ser difundida a través de nuestro país, para que todos los paraguayos sepan de que el Paraguay es mucho más grande de lo que uno se imagina. Efectivamente, señor, nosotros le agradecemos muchísimo su presencia, su visita, y aquí estamos para lo que usted cree conveniente. Si usted quiere hacernos algunas preguntas, podemos contestar si es que está nuestra... Claro, no más que hacer una pregunta, lo que quería es hacer llegar nuestra felicitación. Nosotros estamos 4 personas y con los compañeros recorriendo esta parte del departamento de San Pedro, y nada más queríamos hacer llegar también a todos los pobladores de Itacurubí y el Rosario nuestros saludos, y desde luego agradecerles por la acogida que hemos tenido por parte de las personas quienes nos han recibido, como ser la profesora Ñeca, como ser don Francisco y otras personas más, el señor Colarte, con quien estuvimos también hoy charlando, y varias personas que de alguna u otra forma son referentes dentro de la comunidad de Itacurubí y el Rosario. Muchísimas gracias a todos ellos, y todavía tenemos toda la tarde para conocerlos. Así mismo, señor Beto, y nosotros estamos en una casa donde antiguamente era la casa parroquial. En otra época, en la década del 50, 60, esta era la casa parroquial. Aquí vivió el sacerdote de quien yo le hablé hace rato, que se llama el padre Luis Piermarocci. Él es italiano, vivió con nosotros 25 años y hizo muchas cosas. Dejó huellas muy importantes, razón por la cual nosotros no tenemos el porqué de olvidarnos de él, ¿verdad? Hizo muchas cosas. Por ejemplo, la construcción de la iglesia se le debe a él también, a sus gestiones. Se le debe también a él el inicio, la fundación del Colegio Nacional Mariscal Francisco Solano López. Se abrió acá el colegio en forma privada en su época, pero era gracias a las gestiones del padre Luis Piermarocci. Así que también después fundó la escuela parroquial, donde están trabajando ahora las hermanas. Hay muchos niños, hay muchos jóvenes, formó a muchos profesionales carpinteros, y también esta casa era prácticamente una casa de la cultura. Aquí se reunía la gente, aquí se reunían los jóvenes, aquí se tenía juegos variados, entretenimientos, teníamos cine, deportes, de todo teníamos aquí en este lugar. Y después también tenemos esta radio, eso ya después de mucho tiempo de haberse ido él con el sacerdote actual, ya hemos pensado ayudar un poco a la gente, ayudar un poco a la comunidad, dar un poco más espacio a los jóvenes, y el objetivo principal es evangelizar precisamente a través de la radio, ¿verdad? Y ese fue el objetivo por el cual nació Radio Maranto. Y realmente es un medio de comunicación muy, pero muy importante para la comunidad, porque a través de esto nosotros estamos difundiendo todas las novedades, todas las noticias. Sirve para algo, sirve para muchas cosas. Este medio de comunicación es muy, pero muy importante. No, de hecho, los medios de comunicación siempre son importantes, sobre todo para una comunidad que como Itacurubí del Rosario precisaba realmente un medio tan importante como lo es hoy Marangato. Lo que sí quería preguntarle, ¿por qué se llama Itacurubí del Rosario? Itacurubí del Rosario, porque en esta comunidad hay una piedra muy particular, la piedra roja, don Francisco. Sí, ¿te llama? Itacurubí, curubica de piedra. Tal vez por eso se le llama Itacurubí del Rosario, porque es todo lo que están viniendo de hacia este lado, Villa del Rosario, Puerto Rosario, Itacurubí del Rosario, y el fundador de Itacurubí del Rosario es don Roque de Acosta Freire, a nombre de don Pedro Melo de Portugal, que venía fundando las ciudades.
No lo fundó, pero... Este Roque de Acosta Freire era el enviado de Pedro Melo de Portugal en el año 1787, 21 de junio. Lastimosamente que nosotros no habíamos festejado. 225 años. Sí, 1787. 225 años. Sí, señor. Y no sabíamos nunca quién había fundado Itacurubí, qué fecha se fundó Itacurubí, nunca sabíamos nosotros. Pero después tuvimos la suerte de que un compueblano nuestro, un itacurubiense residente en Asunción, y es un militar, estuvo trabajando en Concepción. Y estando allí, él seguramente que averiguó, preguntó, se rebuscó y encontró el acta de fundación de Itacurubí del Rosario, cuando ya Itacurubí tenía 195 años. Sí. Y gracias a ese amigo, nosotros tenemos el acta de fundación de Itacurubí del Rosario, y desde ahí estamos festejando año tras año la fiesta fundacional. ¿Cuál es la fecha? 21 de junio. 21. Sí. Perdón, Sí. ¿te completas? Sí, ¿El señor. nombre de ese señor que descubrió? Sí, señor. ¿Sí? El teniente A usted. coronel Francisco Solano y Natalia. Domingo Germán es uno de los referentes más populares de la ciudad de Itacurubí del Rosario. Es comentarista de fútbol y voz comercial de la radio local, Génesis. Hace todo este trabajo, sin embargo, con una particularidad, condición: no puede ver. La no videncia no ha sido una limitante para Domingo, quien se ha hecho carrera en el oficio radial y la música en esta parte del país. Mientras tengo el gusto y el agrado de compartir el micrófono con un profesional del micrófono del mundo del automovilismo, me estoy refiriendo a, no sé, no puedo decirle colegas ni compañeros, no sé, pero tengo el gusto de recibirle acá en los estudios de la radio al señor Beto Rodríguez. Beto, ¿cómo te va? Buenos días. Colega, cómo no, muy buenos días. Qué placer estar en contacto a través de Radio Génesis con la gente de Itacurubí, el Rosario. Contigo, que te hiciste famoso hace algunas semanas en Asunción, salió una nota, una entrevista en un periódico acerca de tu trabajo, de tu condición y por sobre todo las cosas del alcance de tu trabajo, y que después tuvo incluso repercusión en otros medios. Y hoy, satisfechos nosotros también de conocerte a vos aquí en Itacurubí, el Rosario. Y estamos trabajando, haciendo un programa de televisión, y queríamos, por supuesto, conocerte y darte a conocer a la gente de Asunción y el resto del país. Domingo. Efectivamente, Beto, para mí es una satisfacción, un orgullo realmente, y es el fruto del trabajo. A mí me llegan felicitaciones de distintas partes, porque yo te comento, Beto, y a la teleaudiencia y a la audiencia de Génesis, que yo tengo muchos amigos. Soy un millonario realmente porque tengo muchos amigos, y me llegan felicitaciones, y yo le digo, es el fruto del trabajo, porque hace 5 años que estoy en este medio de comunicación interrumpidamente trabajando, ya te comenté fuera del aire, de lunes a lunes hacemos el trabajo y ya me es una costumbre. Y cuando tengo un poco de vacaciones en el mes de enero, no sé a dónde irme, que busco mucho la radio, y cuando llega el mes de febrero, en el mes en que trabajamos nuevamente, me llena de satisfacción y de orgullo porque vengo nuevamente a mi casa, y es un gusto realmente de compartir con profesionales. Y a través de ustedes voy a ir aprendiendo muchas cosas, Beto. Claro, y no te parecía a nosotros nos vemos la hora de que llegue enero para irnos. Y bueno, pero nosotros también queremos preguntarte algo al aire de Radio Génesis y al aire también, porque estamos grabando para Re Guaraní. Sí, señor. Primero queríamos a que nos hable un poco de tu carrera deportiva, como profesional del micrófono. Hace 10 años, no hace mucho, ¿no es cierto?, que comenzaste con esta actividad. No, en realidad, Beto, la radio comenzó hace 10 años.
Este 15 de mayo que pasó, que coincidentemente fue el Día de la Madre, la radio cumplió 10 años. Pero en el inicio, en el arranque de la radio, en la apertura de la radio, yo no fui todavía parte de la radio, ni fui locutor, ni nada por el estilo. Yo soy músico desde hace 20 años, soy músico, y muchos me dicen, no hace falta autocalificarte, pero yo digo que soy un profesional en la música sí soy un profesional. He recorrido, aunque alcondíamente, casi ya recorrí todo el país. Sí, en cumpleaños, en actividades. ¿De quién te escondido? No, y nadie me vio así, como por ejemplo, como actúa mi colega también, Juan Carlos Oviedo, Juan Casio Barreto. Yo recorro, pero hacía escondida. No sé si me explico esto. Sí, muchos pavientos. Sí, efectivamente, ahí está la palabra. Sí. Pero hoy por hoy ya se me conoce a través de los medios de comunicación, a través de ustedes se me va a ir conociendo. Claro. Y hace 5 años, bueno, decíamos, Beto, que hace 5 años, pero te comento que el director, cuando iba a habilitar su radio, me dijo, 2 meses antes, me dijo, Domingo, yo quiero trabajar contigo, voy a abrir una radio y yo quiero trabajar contigo. Y yo me negaba rotundamente de no. Le dije, yo soy músico, si quieres que te cante en tu radio no va a haber ningún problema. Pero como locutor, hermano, yo no voy a poder, no voy a... Bueno, abrió su radio, vine acá, hicimos la inauguración, canté acá en su radio. Y seguía él insistiéndome. Transcurrían los años hasta que una vez se me antojó. Vine. Probé. Y desde el día que probé, le gustó a la gente. Y eso fue hace 5 años. Y desde ahí no dejé más la radio. Bueno. ¿Te enamoraste de la radio? Totalmente. ¿Eh? Y en sus 15 años me iba a casar con una radio. Está bien. En sus 15 floridos años. Está bien. Sí. Y decime una cosa, ¿solamente hacer deporte? También, me imagino que tendría que hacer música paraguaya también, folclore. Yo soy un comodín aquí en la radio. A veces hago programación periodística, a veces hago música paraguaya, a veces cubrimos actos, culturales, festivales, reuniones políticas. Sí. Con el arte hoy está pagando muy bien, entonces. Y tengo un salario muy bueno. Muy bien. Eso es importante. Sí, señor. Bueno, y contame una cosa. Sabemos que vos relatás fútbol. Qué importante es ser tu relator para que vos comentes fútbol. Y justamente me llamó y estaba escuchando la radio. Y yo te criticó lo ya, ¿verdad? Sí. Y él es mi maestro, él es mi profesor, él es el que me da la enseñanza, el profesor Julio César Sorensen. Un saludo, un respeto para él. ¿La vamos a citar también? Sí, le van a citar también. Bueno, él me hace prácticamente ver la jugada. Sí. Y me hace fácil comentar. Sí. Y la gente, no hay personas que de repente duden de tus comentarios teniendo en cuenta que vos no eres. Acá no. Porque sabes de mi talento, de mi capacidad y de mi inteligencia. Claro. Te comento que nosotros cada año cubrimos el Campeonato Nacional de Interligas. Y donde me voy, yo con mi equipo deportivo. Sí. La gente me mira más que a mí que al partido. Que se sorprendía el trabajo que yo hago. Porque yo te digo, yo tengo 60, 70 casas comerciales los fines de semana y tengo que memorizar todo y paso así, equitativamente a todos. Vos pasar la tanda comercial. Yo soy voz, en realidad yo soy voz comercial de la radio. Sí. ¿Y vos pasás todo lo de eso? Toda la tanda. ¿Vos te acuerdas toda la tanda? Sí, perfectamente. ¿Y alguien te hace ayuda de memoria para saber qué va? Cuando me iniciaba, sí. Alguien me soplaba, pero después, bueno, dije, ya tú ya dependió más, le dije nuestro idioma guaraní. Sí. Yo no puedo depender de nadie, voy a ser solo. Y hace 4 años que hago solo. ¿Y te acordás de toda la tanda? De todo. Estoy sorprendido. Estoy muy sorprendido.
tal, Julio Sorensen? Vos sos el relator acá de fútbol de Itacurubí del Rosario. Sí, señor. Estamos trabajando en deporte hace 10 años. Desde que comenzó la radio estamos. ¿Sí? Nos habló muy bien vos, Domingo, hermano. Y sí, somos como hermanos. Como él suele decir, no nacimos de la misma madre, pero siempre estamos trabajando en esto que nos gusta. ¿Ustedes son amigos de la infancia, lo? Sí, desde chiquitito. Desde chiquitito jugaban con él. Y habrá sido diferente tener un amigo que no veía de repente cuando uno es niño, viste que a veces... Es verdad. Muchas veces va a ser difícil de explicar esto, pero él siempre pudo subsanar ese problema con otras cualidades que tiene. Sí, se nota. Sí. Se nota realmente. ¿Y a vos qué te dedicas aparte de los medios de comunicación? Aparte de la Yo radio? soy docente. Soy docente, ya 18 años de experiencia. Estoy trabajando en una de las escuelas acá de la ciudad y, por supuesto, educación, radio, deporte, hacemos de todo. Partes culturales, trabajamos con la comunidad. Sí. ¿Pero a vos te gustaba siempre la radio o comenzaste porque comenzó tu amigo y porque le quisiste dar una mano? ¿Cómo es el tema? ¿O siempre te gustó la radio también? Siempre estuvimos por la radio. Y en esto que nos gusta tanto, que es el deporte. El fútbol, handball, acá que se practica mucho también. Acompañamos todos los deportes. Y la sociedad de Itacurubí, los chicos del colegio, de la escuela, ellos saben que su profesor de repente también es locutor de la radio. Sí. ¿Cómo se maneja el tema en una ciudad tan pequeña? Y sí, acá nos conocemos todos. Acá, por ejemplo, los alumnos en su hora de educación física me dicen, profesor, venir a relatar nuestro partido. Y hacemos lo posible. Muchas veces le relatamos, quieren escuchar sus goles. Hacemos todo eso. ¿Y qué torneo hacen acá? ¿De la liga acá zonal, regional? De la ciudad, la Liga Residentas, que abarca 11 clubes acá de Itacurubí del Rosario, de las compañías vecinas también. ¿Y qué falta para que ustedes de repente vayan a hacer algún partido importante de la selección, por ejemplo? Siempre va a ser, yo me imagino, ¿verdad?, que para la comunidad es lindo tener a sus relatores que estén atrás de la selección de repente en la selección. Sabes que es nuestro sueño. Con Domingo siempre nosotros soñamos estar allá en el estadio, en el Defensor del Chaco, en uno de los estadios, ya que él es fanático cerrista como yo también. Alguna vez poder transmitir un partido allá en la olla azulgrana o en el estadio, en un superclásico. Nuestros sueños que yo creo que alguna vez puede ser que se cumpla porque no renunciamos a eso. Sí, decíame una cosa, y acerca de Domingo Germán. Tiene mucho futuro, Domingo. Veo que tiene mucha capacidad de trabajo, tiene actitud, tiene ganas. Vos sabés que lo que le caracteriza a él es que tiene una manera extraña de cosechar amigos. La gente que habla con él ya es su amigo. Y además es una muy buena persona, por sobre todas las cosas. ¿Y ustedes van a continuar en la radio? ¿Tienen algún proyecto inmediato? Y hasta que él me eche, porque yo soy su funcionario. Vos sos su funcionario. Él es el dueño de la programación y él me contrató a mí. Correcto. ¿Y me dejó pagar por más, veo? Y hasta el momento sí. Yo cumplí. Cumplí. Cuando no pague más, nomás ya se va a disolver la sociedad. Totalmente. Pero otro tema que me gustaría saber. Es un relato especial el que voy a hacer para él porque me imagino que tenés que contarle absolutamente todo lo que ves para que él pueda tener un comentario ecuánime, un comentario objetivo, ¿no es cierto? Vos sabés que es difícil esta cuestión porque la gente escucha o ve por los diarios comentarista un ciego. Y él puede comentar, ¿por qué no? Porque él comenta lo que escucha. Sí, pero depende mucho del relator. Sí, y tratamos de hacer lo posible porque yo en esta cuestión de relator deportivo hace poco que estoy. Anteriormente estaba un compañero nuestro que era Luz Ismael, que falleció en un accidente. De ahí en más me tocó a mí cubrirle al compañero. Y trabajar con Domingo, y él les va a decir, y te va a comentar a vos y a todos, que pareciera que estamos trabajando en forma tan coordinada. Cuando yo me callo, él empieza. Cuando él se calla, yo continúo. Es una forma de trabajar coordinadamente. Sin pensarlo, ¿verdad? Sin pensarlo. Sí, pero si juega Cerro, antes le vas a mentir mucho. ¿Por qué? Y porque de repente si Cerro no está jugando bien, vos le podés decir subjetivamente que está jugando bien. O sea, es que él tiene un sentido aparte que no le puedes ni mentir. Ah, sí. Hasta hay ocasiones que te discute que es posición adelantada. Ahí ya te digo todo. Tiene algo aparte por ahí.
mí que ve, a lo mejor está haciendo no, porque ve con los oídos. Ve con los oídos, sí. Itacurubí del Rosario parece ser una ciudad de personajes multifacéticos. En sus tiempos libres, Sixto Pintos se saca el uniforme de Policía Municipal de Tránsito para retomar la guitarra que le dio de comer por muchos años de su vida, llevándolo incluso al extranjero. Así también, Domingo Germán, siempre que puede, afina las cuerdas y la voz para hacer música y animar acontecimientos y fiestas en la ciudad. Fue justamente uno de sus primeros trabajos. Como Maiteita, Cosepura, Heibe, Itacurubí del Rosario, Guaba. Amigo, mamá, la peimela, coja, bebé, ya serenda, beta, serenduni. Se coja el gina, un peguira mía, un babuellico, vente a puntepe. Ave, copene, pa, ume, ayujuco, apenas en una mí. La ciudad del trigo, hombre copada, amigo Joreba, a veces ayujú, ay pucabepe, ay peaba, uña y poraba, se va por como Maiteita, Cosepura, Heibe, Itacurubí del Rosario, Guaba. Amigo, mamá, la primera coja, bebé, ya serenda, beta, serendumí. Se coja el gina, un peguira mío, un babuellico, vende a puntepe. Ave, copene, pa, ume, ayujuco, ave, nace en una mí. La ciudad del trigo, hombre copada, amigo Moreba, a veces ayujú, ay pucabipe, ay peaba, uña y poraba, esa iba por Muy bien. Atilio del campo, sultana pudorosa, florecita de horizonte, activa mi canción. Para esa satanella, con niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza no hallo más tesoro, y encuentro en esta tierra otra casiza flor. Y lo que no ves en tanto, igual a tu hermosura, y el príncipe lucero y el faro matinal. El universo entero admira tu estructura, oh niña de mi sueño, mi lírica verdad. Y yo también alabo tu virginal pureza. Seguimos la marcha por la histórica Ruta 10 y no nos detendremos hasta llegar al final del camino.
allí donde el asfalto cede ante las aguas del río Paraguay, donde se levantan los recuerdos y esperanzas del histórico Puerto del Rosario y su villa. Vamos hacia nuestro próximo destino. Y así rodando el mundo, con esa cruz a cuesta, iré cual penitente buscando tu piedad. Implorando me aceptes la médica floresta, que yo un día soñaba con loca ansiedad. Y al concluir mi canto, su sultana pudorosa, infante del horizonte, mostrame tu bondad. De lejos yo te ofrezco mi amor de color rosa, amor indefinible.